La palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, muy gusto, un privilegio poder estar nuevamente con ustedes a través de las radios, a través de nuestras radios corporación y a través de nuestras redes sociales también poder transmitir a lo largo de tantos lugares, ¿no es cierto?, el poder transmitir. Estuvimos con algunos problemas, bueno, siempre hay problemas con de redes, cosas, pero ya solucionamos el problema. Todas las cosas nos ayudan para bien. A lo mejor era necesario salir un poco más tarde. Hoy quiero compartir con respecto a las buenas y nuevas noticias de la gracia, obviamente que de Dios, ¿no es cierto? Estoy reiteradamente mirando para ver si realmente estamos saliendo en vivo. Entonces estoy constantemente chequeando si realmente estamos saliendo al aire. Y me parece que sí. Ahí sí. Ahí estamos. Las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, ¿no es cierto? Noticias buenas y nuevas. Eso significa el Evangelio. Y cuando habla del Evangelio de la gracia, está hablando de las buenas y nuevas noticias de la gracia de Jesucristo. El mensaje que fundamentó el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Este mensaje que estuvo ahí en los labios del apóstol Pablo, hablando de estas buenas noticias del Evangelio de salvación. Vámonos de lleno rápidamente a Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Repito, debido a nuestra fe, al creer, al confiar, ¿no es cierto?, en Cristo, en su gracia, ¿no es cierto?, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. Y en otra versión, en la amplificada, dice: por medio de él también tenemos nuestro acceso, entrada, introducción por la fe en esta gracia. Es decir, entramos por la fe, podemos entrar al regalo, a la gracia de Dios. Lo estaba hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a este favor de Dios, en la cual firme y seguramente permanecemos, y regocijémonos también y exaltemos en nuestra esperanza de experimentar y disfrutar la gloria de Dios. Una de las cosas que nosotros que tenemos que dar gracias a Dios por tener este gran privilegio de poder entrar a este lugar santísimo, a este lugar donde el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿no es cierto? Ese era el único momento que podía entrar, que Dios lo dejaba entrar para que pudiera ir por el perdón de los pecados de todos, ¿no es cierto?, de todo el pueblo. Y
una vez al año solamente Dios le permitía entrar, y si es que estaba en las condiciones, si es que estaba de acuerdo al perfil que Dios quería que estuviera una persona, ¿no es cierto?, sumo sacerdote. Entonces vemos que es un privilegio, ¿no es cierto?, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, que nos dio ese privilegio. Nosotros no estamos pisando bajo una santidad propia nuestra, sino que bajo la santidad, bajo la obra de Cristo completa en la cruz del Calvario, y por eso que podemos entrar confiadamente todos los días, cuando queramos, confiadamente poder interceder, poder orar, hablar con nuestro Padre con toda confianza. Es por eso que por medio de la fe podemos entrar a la gracia, podemos entrar a este regalo, a este favor de Dios, el de las buenas noticias del Evangelio. Mediante la fe en Cristo, ¿no es cierto?, la fe en Cristo tenemos acceso a esta gracia, a este regalo inmerecido, ¿no es cierto? Esa es la clave para poder entrar, ¿no es cierto?, al trono de la gracia, a poder entrar en este regalo, es por fe, ¿no es cierto? No es por obra, no es por justicia humana, sino que es por la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Esa es la clave. Usted, para poder entrar a su computadora, a sus claves, a sus tarjetas bancarias, necesitamos una contraseña, necesitamos una clave para entrar al correo, a las redes sociales. Para todo se tiene una clave para poder ingresar y poder que se nos permita el acceso para poder entrar a la página, ¿no es cierto?, donde queremos nosotros acceder. Es a través de una clave. Lo mismo sucede para poder entrar al lugar santísimo. Se necesita una clave que es por fe, es creer. Yo puedo tener fe, ¿no es cierto?, pero no creo en la gracia. Creo, pero a media. Creo, pero no estoy muy conforme. Creo en la gracia, pero no completamente. Aún no tengo el contexto completo de la gracia. Todavía no tengo muy claro lo que significa estar dentro de la gracia. Entonces eso es lo que a nosotros se nos complica. Yo puedo tener fe, pero fe en sí mismo. Puedo tener fe, como hablábamos ayer, ¿no es cierto?, aferrarnos a las añadiduras, nos aferramos a tantas cosas, al sueldo, al dinero, a nuestra reputación, ¿no es cierto? Nos aferramos a tantas cosas. Entonces Dios nos pide que la clave para poder entrar al trono de la gracia, para poder vivir en la gracia, tengo que hacerlo por fe. Tengo que creer en la gracia, tengo que creer en las buenas nuevas noticias del Evangelio de la gracia. Entonces, el Evangelio de la gracia es el Evangelio, ¿cierto? Evangelio de la gracia, que es lo que me habla el apóstol Pablo. No hay otro Evangelio. Y si yo lo digo de esta forma, el Evangelio, que significa las buenas y nuevas noticias, y le agrego gracia, las buenas y nuevas noticias de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es nuevo, esto es fresco, esto es algo bueno, algo malo, porque no podíamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Estábamos sentenciados en delito y pecado, ¿no es cierto? No podíamos entrar por causa del pecado, por causa de nuestra humanidad, porque no podíamos entrar por nuestras propias obras, por nuestro propio esfuerzo. Dios se dio cuenta que no, es decir, Él sabía, ¿no es cierto?, y tuvo que tomar otro pacto, dar el sacrificio a su Hijo para que nosotros a través de Él pudiéramos entrar y pudiéramos creer, ¿no es cierto?, en Cristo, y poder entrar y vivir en su gracia. Muchos decimos: yo tengo fe,
pero no creo en la gracia. No creo en el favor inmerecido. No creo en esa libertad en Cristo que Él me dio. No creo en esa abundancia, ¿no es cierto?, que estar en la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla y dice que hemos entrado en un lugar de privilegio inmerecido. Y no nos hemos dado cuenta con respecto al lugar donde estamos, al lugar donde se pagó, al lugar donde le costó su sangre, costó sudor, costó su propia vida. El Cordero Pascual tenía que desangrarse entero, ¿no es cierto?, entero, derramar toda su sangre, y así fue Jesús, hasta botar toda su sangre. Y cuando se supo que botó toda su sangre, cuando comenzó ya a botar agua del cuerpo, así era necesario, como el Cordero Pascual tenía que ser desangrado completamente, 100%, así lo hizo Jesús. ¿Y por qué? Porque la sangre habla de vida, ¿no es cierto? Cuando uno va a dar sangre, está dando vida, porque la sangre provoca vida, y por eso que era necesario, ¿no es cierto?, que la sangre de su propio Hijo era lo único que podía nosotros permitirnos acceder a ese trono de gracia, a ese lugar santísimo, que es un privilegio, y todavía la iglesia en Cristo todavía no se da cuenta, todavía no nos damos cuenta del gran valor, del gran privilegio que tenemos, y no lo hacemos porque no hemos creído a media. No sé si será que la gracia, no sé, pero yo prefiero usar mi propia fuerza igual, yo prefiero hacer de mi parte, Jesús hace su parte, yo hago mi parte, porque no basta solamente con la gracia, tengo que hacer de mi parte también. No, Él hizo toda la obra completa, Él la pagó completa. Yo lo único que tengo que hacer es creer y confiar en su regalo, en su gracia, en su favor inmerecido. Solo Dios no solo nos ha declarado inocentes, sino que también nos ha acercado a Él, nos ha hecho hijos también. Es decir, no ha perdonado, no ha justificado, ¿no es cierto? También no ha declarado inocente, no ha declarado totalmente inocente. También nos acercó a Él, nos hizo amigo de Él. Ya Él no está en enemistad con nosotros, no está en guerra con nosotros, porque ya fue justificado, ya hemos sido perdonados, ya ha sido cancelado, no hay ningún castigo, porque ya ha sido castigado el cuerpo de Jesús por causa nuestra. Es necesario creer en esto, es necesario poder crecer en la gracia, así como Jesús creció en sabiduría, en estatura, también creció en gracia. ¿Cómo yo puedo crecer en gracia? Ir cada vez más entendiendo el Evangelio de la gracia, cada vez ir entendiendo las buenas y nuevas noticias de la gracia. Voy creciendo, voy en aumento, voy creciendo hacia Dios y hacia los hombres. Entonces es necesario que yo pueda crecer en el favor de Dios, crecer en la sabiduría, crecer en la estatura, crecer en gracia. Podemos entrar confiadamente al lugar santísimo sin miedo, ya que no estamos parados sobre nuestras propias santidad, sino sobre la santidad de Cristo, sobre el pago, sobre la deuda que Él pagó, ¿no es cierto? La pagó con su sangre, y dice que alcanzó su sangre a pagar, ¿no es cierto?, con su sangre nuestros pecados, nuestros delitos, nuestra muerte. Dice que abundó el precio, abundó la gracia, es mucho más el pago que la culpa, que el pecado en nosotros. Entonces el apóstol Pablo dirá, ¿es ocasión entonces para seguir pecando, para pecar más, para que abunde más la gracia? No,
sería ridículo que un hijo de Dios, es más, no debiera ser, si estamos en un lugar de privilegio y si estamos bien, si estamos disfrutando del favor de Dios, si estamos disfrutando del favor inmerecido de Dios, ¿cómo yo y usted vamos a abusar de la gracia? ¿Cómo vamos a abusar de eso, ¿no es cierto? Del gran favor, de la gran misericordia que Dios ha tenido por nosotros, de habernos metido en el lugar santísimo por causa de Él, por causa de su favor, justificado por la fe y no por nuestras obras. Hemos sido justificados, ¿no es cierto?, por fe. Hemos creído en ese sacrificio y se nos otorgó ese regalo, ese don inmerecido, el de la gracia. Entonces, cuando yo comienzo a entender mucho más el contexto de la gracia, cuando empiezo a entender que es un privilegio estar ahí en ese lugar santísimo, interceder por los perdidos, interceder por nuestra vida, por los enfermos, mientras vamos creciendo más en la gracia, más vamos entendiendo y menos hay deseos y ganas, ¿no es cierto? Y solo nuestro enfoque es la obra de Cristo. Nuestro solo enfoque es Cristo y su obra completa en la cruz del Calvario. Una de las cosas que le cuesta a la iglesia evangélica entender que nuestros pecados han sido castigados. El Padre castigó a su Hijo. Dice que se ensañó en su Hijo castigándolo. Su cuerpo fue lacerado. Él fue castigado por nosotros. Cayó el castigo que nosotros merecíamos. Cayó sobre Él. ¿Podremos ser castigados nuevamente si ya han sido borrados? Es más, dice que ya no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Nunca más se va a acordar de nuestros pecados. ¿Podrá ser así? ¿Podrá ver que la iglesia todavía no hemos crecido lo suficiente en poder entender que Dios ya nos está castigando, ya nos está condenando? Hay consecuencias que nosotros mismos de repente, errores. Si yo meto los dedos en el enchufe me da la corriente. Si yo meto los dedos entre la combustión, ¿no es cierto?, me voy a quemar los dedos. Son cosas que una persona que ha entendido gracia no lo va a hacer. Hay conciencia, hay razonamiento. No es ese razonamiento para confrontar a Dios, ¿quién es Dios? No es para razonar a Dios, bueno, ¿cómo Dios eligió a esto y a esto no lo eligió? ¿Cómo Dios hizo barro de honra y de deshonra? ¿Cómo? Y empiezo a cuestionar a Dios en vez de darle gracias a Dios por haberme escogido, por haberme elegido sin ningún mérito mío. Todos los méritos son de Él. Por haberme justificado, perdonado, por haber sido Él mismo, haberse impuesto que el Padre lo castigara por nuestros pecados y habernos librado de esa sentencia, ¿no es cierto?, de ese castigo. Cada vez que nos equivocamos decimos: Señor, gracias, Señor, perdóname, Señor, perdón, me equivoqué, Señor, me sacaron de las casillas, toqué la bocina más de la cuenta, oh Señor, perdona, no debería haber actuado así. Dice que abogado tenemos, entonces no tenemos por dónde. Es más, tenemos un abogado que no está en contra. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es con nosotros, Dios no es en contra de nosotros, Dios es con nosotros. ¿Quién no podrá parar? ¿Quién no podrá frenar? ¿Quién no podrá detener? Si Dios es con nosotros, lo tenemos todo. Lo tenemos absolutamente todo. Dios encontró fallas. Eso, otra cosa que la iglesia en Chile, ¿no es cierto?, que es lo que conozco más, y en Latinoamérica, ¿no es cierto?, Dios encontró fallas en el antiguo pacto. Usted mira cómo Dios encontró fallas en ese pacto que Él mismo hizo. Claro, porque habían fallas, ¿no es cierto?, porque el hombre no podía y nunca podrá cumplir con sus requisitos para poder agradar a Dios, para poder cumplir los mandamientos, poder cumplir la ley, y decidió hacer un nuevo pacto,
un nuevo compromiso basado en la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Porque no podíamos. Entonces, muchas veces la iglesia pretende de una otra forma cumplir algo, siendo que no podíamos antes, menos ahora. Por eso que Él nos guarda, nos protege, nos sostiene de su mano, nos ha guardado. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Entonces, lo único que podemos decir, dejar que Él cargue todo el castigo. Si hay alguien que no conoce lo que es la gracia, lo que realmente ocurrió, realmente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él cargó con el pecado, con la enfermedad, y por eso es que es más liviano su yugo, porque era pesado. Cuando ¿no es cierto?, se manifestó la salvación en nosotros, algo sucedió, se nos puso un yugo liviano, fácil de llevar. Es fácil y liviano de llevar, porque es más fácil con Él, porque no podemos solos, no podemos nosotros cumplir algo con nuestra fuerza, porque no es con nuestras capacidades, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, habilidades, fuerza, sino que es con la capacidad, la habilidad y fuerza que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir en que lo que Jesús hizo por nosotros, en lo que Cristo hizo por nosotros, pagó por nosotros, canceló por nosotros, proveyó salvación, proveyó vida eterna, proveyó justificación, proveyó perdón eterno? ¿Qué más gratitud es para salir a correr a pecar? ¿Hacerla de Kiko y Caco? De ninguna manera. Y Pablo dijo, de ninguna manera. ¿Cómo? ¿Alguien no podría hacer eso? No podríamos hacer. Donde abundó la gracia, ¿no es cierto? Donde abundó el pecado, ahora abundó la gracia. Es así. Porque su gracia siempre es mucho más. Mucho más. Hasta que el hombre no se le dio la ley, no se dio cuenta que pecaba. Hasta que el hombre Dios no hizo la ley, ¿no es cierto? No la puso en tabla, no se dio cuenta que ellos pecaban. No se daban cuenta, no sabían. Si a usted no lo marcan con una máquina a qué velocidad, usted no se da cuenta. Y cuando le dice, usted va más de 100 kilómetros en la ruta. Oh, no me di cuenta. Chuta, disculpe. No me di cuenta, no vi. No nos damos cuenta. Hasta que eso nos acusa. Ahora no significa que porque no nos damos cuenta no pecábamos. Entonces, la gente, hasta que no apareció la ley escrita, no se dio cuenta que muchas de las cosas que hacía era pecado. Eran pecados. Entonces, cada mes que había que cumplir algo, había que cumplir otra cosa, más sobreabundaba la gracia, porque no se podía. Entonces era para mostrarle, porque también había orgullo, porque muchas veces nos creemos buenos, nos creemos buenitos, nos creemos que somos encachados, ¿no es cierto? Que somos especiales por lo que hicimos nosotros, por lo que yo hago, por las obras que yo hago, por los méritos que yo hago. No, si nada que yo haga va a agradar a Dios en que yo pueda cumplir algo y pueda satisfacer, ¿no sé, sus parámetros de santidad. Él me va a seguir amando igual. Yo soy santo por la causa de Cristo. Me equivoque o no me equivoque, soy santo igual.
soy puro igual, estoy justificado igual. Su amor no cambia, su amor no varía. Y ese es el mensaje de la buena noticia, de la gracia, el evangelio de la gracia. Buenas nuevas noticias del evangelio de Jesucristo, que es la gracia. ¿Cuál es la buena noticia? En que ahora en Cristo podemos descansar, que ahora en Cristo nosotros podemos hablar cara a cara ante el Padre, poder orar, poder interceder, poder hablar cuando yo quiero entrar y poder hablar con mi papá por causa de lo que Cristo hizo por mí. Es un privilegio tremendo. Entonces, Dios nos habla, Dios nos dice en esta hora, deja que Él cargue todo el castigo, el que tú mereces, el que yo merezco. En su cuerpo, todo castigo, dejémoslos en su cuerpo y nunca más nos castigará. Todo lo bueno que Él hizo son nuestras, y todas las cosas malas nuestras se vuelven a Él. Es decir, ¿qué es lo que vino cuando Él resucitó al tercer día? ¿Qué es lo que sucedió cuando Él dijo consumado es? Fuimos justificados y limpiados. Eso recibimos de Él, lo mejor de Él. ¿Y qué recibió Él de nosotros? Lo peor de nosotros. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra injusticia, nuestra enfermedad, la vergüenza. Hubo una transferencia, un intercambio. Nos limpió, nos hizo blanco y nos justificó. Nos limpió hasta quedar blanco. Pero no bastaba con eso. Había que justificar. Había que sentenciar el pecado. Había que hacer una justicia. Había que sentenciar el pecado. Había que hacer un juicio contra mi justicia. Y Él pagó con su justicia. Él pagó con su sangre perfecta en la cruz del Calvario. Entonces, cada vez que vamos creciendo en la gracia, Jesús crecía en gracia. Jesús crecía en sabiduría. Entonces, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos crecer en gracia? Y eso habla de madurez. Cuando yo voy entendiendo gracia, eso habla de madurez. La palabra gracia es un hueso a comer para muchas personas. No les puede caer en ese pensamiento humanista, en esa mentalidad humana, en esa mentalidad pequeña de nosotros, a la mentalidad de Dios. Recuerden que sus pensamientos, a nuestros pensamientos, no pueden caer muchas veces. Porque nosotros siempre, ¿cómo no puede ser? Y empezamos a contender, a hablar con Dios y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Tengo que crecer en la gracia. Tengo que crecer en la gracia. De la única forma, el poder entrar en su propósito, de la única forma de poder entrar en su trono de gracia, es reconociendo a Jesucristo como mi Señor, que Él se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades. Y Él, por su obra, nos va a permitir entrar al trono de su gracia para poder interceder, hablar con nuestro papá. Hablar. Pero la clave es que sin fe yo no puedo entender gracia. Sin fe, mediante la fe en Cristo, tenemos la entrada, el acceso a esta gracia. La fe en Cristo, fe en la obra completa de Jesucristo, fe, confianza en la obra perfecta de su Hijo amado Jesucristo. Solo por fe. Es decir, puedo tener fe para que Dios me bendiga, y puedo tener fe para que Dios me prospere, puedo tener fe para que Dios me sane, puedo tener fe que me va a ir bien, pero cuando llega la hora de entender gracia, no, como que me cuesta creer en la gracia y crecer en la gracia.
entender el contexto más amplio de la gracia de Dios, que es muy grande. Es demasiado grande. Su amor es muy grande. Yo aún recuerdo en la escuela dominical, tan grande es el amor de Dios que no puedo ir afuera de Él, tan alto, tan bajo, ¿no es cierto? Y lo cantábamos cuando niños, en las escuelas dominical. Lo cantaban, pero cuando entendimos, cuando vamos creciendo, el amor es lo mismo que gracia. Y cuando yo entiendo que evangelio es buenas nuevas, son noticias buenas y nuevas, y que el único evangelio que hay es el evangelio de la gracia, es decir, me está diciendo, entonces yo juntaba todo eso, decía, las buenas noticias, las buenas y nuevas noticias de la gracia, que no podíamos entrar por nuestras fuerzas, no podíamos entrar por nuestras capacidades, no podíamos entrar por nuestras habilidades, pero sí en Cristo, por la capacidad de Él, por la habilidad de Él, por la fuerza de Él, yo puedo entrar ahora. Confiadamente. Cuando llegan nuestros chicos del colegio, llega y pasa, hola papi. Y entran así, no dicen permiso, puedo, no, confiadamente. Porque es la casa de papá. Y es su casa también. Es nuestra casa. Hubo un pago. Alguien canceló. Ahora en este momento me vienen recuerdos de antes de venirme no, cuando llegué a Coyhaique. Dios siempre confirma cuando uno llega a una ciudad. Y yo recuerdo que estaba yo estaba preparando un mensaje y Dios me decía, anda a la iglesia tanto. Oh, Señor, estoy preparando el mensaje, me sentía incómodo. Y sentía fuertemente como que me tomaban de aquí, anda a la iglesia. Y quedaban como 5 casas más allá. Y me paré. Señor, te voy a obedecer, voy a ir. Y me puse atrás de la banca, la última banca. Y veo a un joven, estaba en el púlpito, y comienza a adorar al Señor. Y estaba terminando el mensaje y estaba adorando al Señor. Y se baja y dije, ya, Señor. Dije yo, date. Me querías hablar. Y yo cerraba mis ojos y viene para acá, y abría un ojo así y cerraba. Y venía. Dice, yo te traje a Coyhaique. Y uno ha crecido con eso, pero nunca uno se deja de sorprender. Yo te traje a Coyhaique. Tú eres mi martillo aquí en la región de Aysén. Oh, Señor, tú vas a hablar por la radio. Va a ser el martillo que va a romper cosas. Y yo decía, Señor, enséñame a hablar, enséñame a predicar, enséñame a hacer cosas. Lo único que el Señor me empezó, y que de mucho tiempo yo hablo de gracia, pero cada vez he ido creciendo y entendiendo y comprendiendo, y que no hay que preparar un gran sermón para hablar de gracia, para hablar del favor de Dios y del amor de Dios. Dios te comienza a hablar en cada pasaje de las buenas noticias, del evangelio de las buenas noticias, los fundamentos apostólicos que dejaron los apóstoles, ¿no es cierto? En esa visión nos sentamos, en esa visión apostólica. ¿Y cuál es el cimiento que dejaron? Las buenas noticias del evangelio, de la gracia de Dios. Y en ese no hay otro fundamento. En ese comenzamos a construir hacia arriba. No hay otro, dice. No hay otro. Y Dios me dice, serás mi martillo. Y Dios, día tras día, año tras año, ha ido en aumento. No es que yo quiera hablar, ha ido en aumento en esto. Dice, este es el mensaje.
que yo quiero que des a esta ciudad. Y no está solo a esta ciudad, sino que fuera de la región, fuera de la frontera de Chile, predicar el Evangelio de las buenas noticias. Porque no hay otra buena noticia del que yo haya pagado con mi vida y que yo te deje entrar por causa de que yo pagué con mi sangre. Dime, ¿cuál es otra noticia? ¿La casa? ¿El auto? ¿Tu auto? Por favor. ¿El trabajo? ¿El sueldo? Dime, ¿cuál es la única noticia? Dime que no hay una gran noticia. El resto es una añadidura. Si te lo voy a dar, cálmate. Y Dios de a poco ha ido dando sus añadiduras y entendiendo. Y Dios me ha estado fuerte hablando en estos 2 años que Dios necesita hombres nuevos para meter ese vino nuevo. Porque Dios no va a querer que te pierdas por ser un hombre viejo. Y va a buscar un hombre nuevo. Y no va a poder meter ese vino nuevo. Gente que no va a entender este mensaje, no lo va a entender y se va a cerrar, cerrado y bien cerrado, como un muro parado. Porque no lo entiende. Y Dios, para que no se pierda ni el vino ni el hombre, porque su gracia, su amor es tan grande que no lo va a hacer. A no ser que algo suceda ahí y ya haya un cambio. Así como dice esa canción, haz de mí un hombre nuevo, renuévame, transfórmame. Algo tiene que suceder en nuestro país. Algo tiene que pasar en nuestro país. Algo tiene que ocurrir en nuestro país. Primero tenemos que reconocer la obra de Cristo completa y que mi obra es incompleta, que mi obra es insuficiente, es deficiente. Por más que ore y ayune y me congregue, sigue siendo insuficiente. ¿O querés que Dios que nos muestre más pecado? Y para bajarnos los humos, que soy pecador, sí, no, soy malo. Aunque haga cosas buenas. Porque a veces no nos damos cuenta y cosas malas. Así era con el pueblo de Israel. Y Dios les mostró, eso es pecado, eso era malo, esto así. Porque no nos damos cuenta. Jesucristo es tu única puerta, no hay otra puerta. Cristo es la única puerta para tu vida. Él es el único que pagó con su sangre. No hay otro hombre, no hay otra mujer que pueda dar la vida que Él haya dado por sus enemigos, que éramos nosotros. Cristo fue el único que fue crucificado y resucitado al tercer día. El único que puso ahí, ¿no es cierto?, ese fundamento y dejó al apóstol ahí. Le enseñó a los 12 para establecer un fundamento. No habla de otros fundamentos. Todo el resto somos consiervos, somos barros. No está el super, hiper, mega ungido, no. Somos todos el burrito. Somos todos burros, hablando bíblicamente. Somos todos hombres deficientes. Yo no puedo enaltecer a un hombre. Yo no puedo levantarle los méritos al hombre. El único que se merece la honra, la alabanza, la gloria y el honor es Jesucristo, el Padre. El Padre. Y el Consolador que nos dejó el Espíritu Santo, que introdujo en nuestras vidas, que ya no está en medio de nosotros, sino que está en nosotros. Todo cambió en el nuevo pacto. Todo fue transformado en el nuevo pacto. Sombras nada más. No te quedes pegado en el viejo pacto. Por favor, no te quedes pegado en el viejo pacto. Sombras nada más. Era la copia de lo que venía.
Es la Escritura. Y no tenemos que olvidarnos, porque es para nuestra enseñanza, para mostrar de lo original. Dios no va a levantar otro Elías, Dios no va a levantar otro Eliseo, Dios no va a levantar otro Abraham, Dios no va a levantar otro Moisés. Ya lo hizo ya. Dios nos levantó a nosotros, Dios te levantó a ti. Y no estés pensando en esos hombres. No, ahora nosotros tenemos lo mejor de ellos. Es más, estamos en una posición extraordinaria por ser del cuerpo de Cristo ahora. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él vive en nosotros. Él vive en nosotros y es la garantía hasta que Él venga a buscarnos, a buscar a su iglesia. Siempre Dios ha elegido, siempre Dios ha seleccionado. Él ha sido el que ha elegido. Pablo dice, más bien, Dios los aceptó a ustedes. Hablando como corrigiendo, cuando ustedes aceptaron a Dios. Bueno, más bien Dios los aceptó a ustedes. Como arreglando las cartas, ¿no es cierto, Pablo? De repente nos creemos que nosotros aceptamos a Dios. Si nosotros no lo queríamos, lo odiábamos. Éramos de la misma masa, que lo aborrecíamos. Y Dios nos sacó ahí de pura gracia. Nos convenció de nuestro pecado. Y Dios te está convenciendo a ti de tu pecado. Te está convenciendo en la situación que estás. En la condición de pecado que estás. Dios te está convenciendo de justicia. Que tu justicia no alcanza. No alcanza para nada. Es insuficiente. Es deficiente. Que el juicio, solo en Cristo puede ser liberado de ese juicio. Solo en Cristo puede ser salvado. ¿Sabe lo que le dije una vez a una tía abuela, de que vivía en Suecia? Tía, mira tía, lo único que te pido, o de repente le hablaba así yo. Mira tía, lo único que te pido cuando tú veas que los últimos días que te estás, y veas que te estás yendo, por favor, aférrate a Cristo, ninguna otra persona más. Sí, hijito, se lo voy a hacer. Aunque ella habló, aceptó, me acompañó, y yo estuve esos últimos segundos de vida con ella. Yo le dije, lo único que te pido, tía, por favor, y vas a ver que vas a entrar en una gloria tremenda, por haber reconocido, por haber abierto esos ojos. Y eso es lo que te pido yo a ti. Lo único que te pido. Y sé que Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Él te está convenciendo que solo Él, poder de Dios, nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede redimir, nos puede hacer una nueva criatura. Solo el poder de Dios puede hacerlo. No hay otro. No hay otro mediador. No hay otro árbitro. No hay otro que pueda hacer las cosas. No hay otro. A todos los que Dios eligió, no lo eligió porque vio mérito. Que Dios cogió a Lucas, a Juan, a Mateo, a Pablo, incluso a su propia, ¿no es cierto?, a María, que Dios la escogió, no porque vio mérito, la escogió por gracia. Si nadie es apto o apta para agradar a Dios con sus propios méritos humanos, nadie. Les recuerdo que no había ni siquiera uno justo, ni uno limpio, ni uno que amara a Dios, ni que respetara a Dios. Solo Dios abre los ojos y despierta y nos resucita en Cristo. ¿Qué podemos decir? Tantas cosas hermosas. Solo por la fe.
podemos entrar y tenemos entrada y permiso al trono de su gracia perfecta, de su regalo perfecto. Dice, por el cual también tenemos acceso por fe a esta gracia. Por lo cual también tenemos entrada libre por fe en Cristo a esta gracia en la que nos encontramos, o te vas a encontrar este día, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay un regocijo, hay un regocijo extraordinario en nuestra vida. Solo creer. Si hemos creído en los milagros, si hemos creído en que Dios perdona, si hemos creído en que Dios restaura, si hemos creído que Dios nos ha sanado la guagua, si hemos creído que Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado todas las cosas, nos puede dar un trabajo. Pero no, lo que nos ha costado es creer en su gracia completa, suficiente. Creer que Él lo hizo todo. No ha costado. Y para yo poder entender gracia, tengo que creer. Tengo que tener fe en la gracia para poder entrar, tener entrada, acceso a la gracia. Tengo que creer. Creer al regalo, a esa gracia. A lo mejor entramos, pero a media, pero no entendemos todo. Aún creo que yo tengo que pagar algo. Aún creo que yo tengo que cancelar algo. Aún creo que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Tengo que hacer algo para ser sanado. Tengo que hacer algo. No, creer. El Evangelio es por fe. Para poder entrar a su gracia, a su regalo. Y cuando hablamos de su regalo, está hablando de la buena noticia, de la gracia, que Él nos compró y que podemos entrar y que ya no somos más enemigos de Dios. Que Él no es más, mejor al revés, ya Él no es enemigo de nosotros. Es Dios que está enemigo del hombre, por su pecado, por su injusticia, por su maldad. Y Dios quiere decirnos, Dios quiere hablarnos en esta hora, en que Él es nuestra única y es tu única alternativa, esperanza, oportunidad, puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. No es que yo tenga un camino, no hay otro camino. Siempre el hombre quiere tomar sus propios caminos. Hay que creer en la gracia, que Él es el único camino. Es que yo tengo otro camino que me ayuda a llegar a este. No hay otro entre medio. No hay otro entre medio. Yo soy la verdad y la vida y nadie va al Padre. Es decir, el único que va al Padre es Jesucristo, su Hijo. Todo el resto han sido hombres que han servido en la obra de Dios. Nada más. Como lo que estamos haciendo ahora, sirviendo, predicando, anunciando las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo y dice Jesucristo. Nadie. ¿Ha ido usted a hablar a un gerente? ¿Con quién tiene que hablar primero? Con la secretaria. Antes, recepción. Recepción lo pasan a la secretaria. Y de la secretaria recién puede hablar con el gerente. ¿No es cierto? Pero acá tenemos un acceso libre para hablar por medio de Jesucristo, entrar confiadamente a mi casa, al trono de gracia, al lugar santísimo, donde en el antiguo pacto tenía que entrar una vez al año, y si es que estaba en las condiciones correctas, porque era basado en sus méritos, capacidad y habilidades, pero no se podía. Muchos murieron.
ahora podemos entrar nosotros por causa de su obra completa en la cruz del Calvario. Crezcamos en la gracia, pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en esta gracia, a crecer en esto, creer que su obra es suficiente, es completa. Cuando Él gritó el grito de victoria, no un grito de aterrado y de miedo, no, un grito de guerra, un grito de victoria. Consumado es. Se acabó la guerra, se acabó todo, pagué todo, cancelado. Y en eso nos aferramos. Solo nos aferramos a Él. Solo nos aferramos a lo que Él hizo por nosotros, a lo que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Hay un antiguo himno que dice: mi esperanza está edificada en nada más que en la sangre de Jesús y su justicia. No me atrevo a confiar en la estructura más dulce, sino apoyarme totalmente en el nombre de Jesús. En Cristo, en la roca sólida, permanece de pie. Cualquier otro suelo, esa arena moviliza. Solo Él es la roca eterna, firme, fundamento sólido. Y de ahí edificamos hacia arriba. Oremos juntos. Señor, oramos juntos. Te pedimos por los que están escuchando, viendo a través de estas redes sociales, de las radios que están saliendo a través de la Radio Corporación de Coyhaique, de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco. Gracias, Señor, por esa radio que tú nos diste de gracia, Señor, porque solo tú das y te glorificas, Señor. Hemos trabajado no nosotros, sino que tu gracia, tu regalo. Eres tú en medio de esto, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Oramos por todos aquellos que están recibiendo, que están tomando esta decisión. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio en esta hora. Y déjame decirte que solo Él te puede salvar. Ningún otro más. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Desde acá, desde Coyhaique, región de Aysén. Que les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de nuestra congregación Cristo, tu única esperanza. Chao, chao.